Entonces, ¿cómo vas a educar a tus 5 hijos? He creado una pequeña escuela. ¿Y qué tipo de escuela? ¿Puedes describirla? Es pequeña, tiene 14 niños hasta el momento, en septiembre serán 20. Lo que es diferente de la mayoría de escuelas es que no hay grados. No hay grado primero, segundo, tercero, ni este tipo de cosas. Ni hacer que todos los niños vayan en el mismo grado al mismo tiempo como una línea de montaje. Porque algunas personas aman el inglés o los idiomas, algunas personas adoran las matemáticas o la música y las personas tienen diferentes habilidades en diferentes momentos. Tiene más sentido atender la educación para que coincida con sus actitudes y habilidades, ese es mi principio. Otro principio es enseñar a resolver problemas, enseñar el problema, no las herramientas. Por ejemplo, si deseas enseñar cómo funcionan los motores, un método tradicional es enseñar un curso sobre llaves y un curso sobre destornilladores. Ese es un método muy difícil. Es mejor preguntar cómo desarmamos un motor. Necesitamos usar un destornillador. ¿Se entiende el propósito del destornillador? Sucede algo importante. Es que la relevancia de la herramienta se hace evidente. ¿Tus 5 hijos están en esa escuela? Sí. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Actualmente la escuela tiene 1 año. A los niños les gusta. ¿Quieren mantenerlos alejados de la escuela regular? La escuela regular no estaba haciendo las cosas que pensé que deberían hacerse. Esos 2 principios, así que pensé en ver qué podemos hacer. Quizás crear una escuela sería mejor. A los niños les encanta ir a la escuela. Eso es un buen signo. Odiaba ir a la escuela cuando era niño. Fue una tortura. El hecho de que mis hijos piensen que las vacaciones son demasiado largas, quieren volver a la escuela. ¡Wow! Eso es raro. Exactamente, lo sé. ¿Sacaste las mejores calificaciones en la escuela? Si es así, bien por ti, felicidades. Pero en el mundo real nunca volverás a obtener todas las mejores calificaciones. Hay subidas y hay bajadas. Y lo que quiero decirte hoy es que está bien. No asistí a Teach, ni a ninguna universidad, ni a mi último año de escuela, ni a la mayoría de los primeros años. Aquí es donde comencé mi primer negocio cuando tenía 10 años. Tenía 10, sí, entregando los periódicos, y cuando tenía 11 años tenía 17 adolescentes trabajando para mí. Entonces, ¿tenías un montón de gente trabajando para ti a los 11 años? Sí. Visitaremos la escuela secundaria de Michelle. Ella lo dejó sin ninguna calificación a la edad de 15 años. Aquí es donde le dijeron que trabajar en un supermercado local era el mejor futuro que podía esperar. No tenía buenos recuerdos de la escuela. Tuve problemas en la escuela. Académicamente fue horrible. Siempre me dijeron que nunca lo haría bien y que era un fracaso. Todo a mi alrededor decían que ciertas cosas eran imposibles y que yo solía decir, ¿por qué dicen que es imposible? Debe de ser posible. Podemos encontrar una manera de hacerlo. Solía desafiar a todos. ¿Qué hay de tus maestros? ¿Tenían la menor idea de que Michelle Mom se convertiría en una empresaria exitosa? No lo creo. Recuerdo que le dije a mi profesora de carrera que quería ser emprendedora y ella dijo, ¿qué significa eso? Tiene mucha C y D de la secundaria. Luego fuiste a la escuela secundaria Woodward Wilson. Terminaste 16 de tu clase. En la clase de 17. Estaba trabajando, entregaba periódicos por la mañana y por la tarde y muchas cosas. Usted presentó su primera declaración de impuestos cuando tenía 14 años. Sí, fue para el año que tenía 13 años. Lo archivé cuando tenía 14 años. Bueno, después de graduar, Woodrow Wilson fue a la Universidad de Pensilvania durante 1 año y medio. Luego te transfirieron a la Universidad de Nebraska. ¿Por qué dejaste esa gran escuela de negocio? Quería dejar de fumar después de 1 año. Para ser honesto, mi padre me convenció de ir a la universidad en primer lugar y luego me convenció para que fuera por segundo año. Dijo
dijo que si iba por un segundo año podría abandonar. Luego volví a Nebraska. De esa manera salí de la universidad en 3 años. ¿Planeabas vivir en Nebraska? Cuando te graduaste de la Universidad de Nebraska, postulaste a Harvard y fuiste rechazado, ¿es verdad? Harvard ha anunciado alguna vez que lamenta esa decisión. Entiendo que el oficial de desarrollo está un poco descontento. Me estaba ganando la vida, estaba en camino, entonces pensé que dejaría la universidad, solo tenía un crédito, pero mi padre desde entonces y durante años después siempre me estaba molestando porque no me gradué. Él decía, no sé qué vas a hacer sin un título. Yo diría, pero papá, tengo mi propio programa de televisión. Él decía todavía, no sé qué vas a hacer sin un título. Y yo diría, pero papá, ahora soy la presentadora de un programa de entrevistas. Y él decía, todavía no sé qué vas a conseguir otro trabajo sin un título. En 1987 la Universidad de Tennessee me invitó a hablar para comenzar. Para entonces tenía mi propio programa de televisión distribuido a nivel nacional. Había hecho una película, me habían nominado para un Oscar y fundé mi propia compañía de medios. Tu educación no termina aquí. En muchos sentidos acabas de comenzar. El mundo tiene tantas lecciones que enseñarte. Considero que este mundo es como una escuela. Intentaste ingresar a 3 universidades cada vez que te rechazaron. El examen para ingresar a la universidad lo reprobé 3 veces. Tuve muchos fracasos. Reprobé 2 veces una prueba clave de la escuela primaria. Reprobé 3 veces el examen de secundaria. Nunca creerás esto. En mi ciudad solo hay una escuela secundaria. Tenía una duración de solo 1 año. Se convirtió de primaria a secundaria porque ninguna escuela secundaria aceptaría a los graduados de mi escuela, porque éramos demasiado malos. Durante 3 años lo intenté y fracasé en las universidades, así que solicité trabajo 30 veces. Me rechazaron. 5 de nosotros solicitamos a la policía. 4 personas aceptaron. Fui rechazado. Solicité a KFC cuando vinieron a China. 24 personas fueron por el trabajo. 23 personas fueron aceptadas. Yo fui el único no aceptado. Solicité a Harvard 10 veces. Fui rechazado. ¿Lo lamentas ahora? 10 veces le escribí pidiendo ir a Harvard. Entonces me dije a mí mismo que algún día debería ir a enseñar allí. No había forma de aprender inglés en ese momento, no había profesores de inglés en mi ciudad. Entonces escuché la BBC y Voice of America. Todas las mañanas durante 9 años les mostraba a los turistas extranjeros una guía gratuita. Me enseñaron inglés y eso me cambió. Estoy 100% hecho en China. Nunca me entrenaron un día fuera de China. A veces la gente me pregunta por qué hablo así. Creo que fue a los 9 años. Estos turistas occidentales me abrieron la mente. Todo lo que aprendí de los turistas extranjeros fue tan diferente de lo que aprendí sobre China y el mundo de mi escuela, mis padres, nuestros libros. Pero las cosas que aprendí del exterior eran muy diferentes. Eso me entrenó para pensar diferente. Cuando todos están de acuerdo, me tomo un minuto para pensarlo. ¿Es eso cierto? Cuando todos no están de acuerdo, me tomo un minuto para pensar. ¿Es eso cierto? Dejé de ser un músico de blues fallido, viviendo en una habitación destartalada sin poder pagar el precio de una cerveza, sin poder pagar el alquiler. Pasé de ser un desertor de la escuela secundaria sin un centavo para invertir, sin educación universitaria,
a ser dueño de mi propio negocio y convertirme en uno de los hombres más ricos de Gran Bretaña. Este objetivo de lograr que aproximadamente el 50% de todos los jóvenes británicos ingresen a la educación superior es absolutamente ridículo. Por eso no hay fontaneros, por eso no hay electricistas. Los gobiernos han estado haciendo eso durante años. Deberíamos enfrentar la realidad. Deberíamos tener un objetivo del 15 al 20% de las personas para ir a la universidad. El resto debería dedicarse al aprendizaje y otras cosas. Lo siento, pero tenemos demasiados padres que están desesperados porque sus hijos vayan a la universidad. Es una locura. Siempre estaba desarmando teléfonos, radios, televisores, cualquier cosa eléctrica que pudiera encontrar. Estaba interesado en entender cómo funcionan las cosas. Lo bueno de la primera computadora fue que tenía chips estandarizados. Literalmente podrías obtener un libro sobre cada chip y leer lo que hizo cada pin. Podría diseñar y modificar tu propio circuito. Ese fue el aula para mí. Mi madre era consultora financiera, estaba inmersa en el mundo de las acciones y bonos. Me interesé en las monedas, la tasa de interés, los precios de los productos básicos. Eso es algo extraño que haga un niño de 13 años, pero fue interesante para mí. Leía informes y jugaba a invertir en cosas. Toda esa idea me fascinó. Cuando tenía 16 años conseguí un trabajo para un periódico en Houston. Mi trabajo consistía en vender suscripciones de periódico por teléfono. Me di cuenta de que las personas que compraban suscripciones a periódicos a menudo tenían dos cosas en común. Se mudaban a una nueva residencia o se casaban. Pude encontrar información pública sobre esas cosas en enormes cantidades. Así que contraté a todos mis amigos y los envié a los 16 condados circundantes. Recibimos las direcciones y les envié una oferta directamente por correo. Hice una buena cantidad de dinero para un adolescente. Vital está a gusto en un taller. Proviene de toda una vida de fabricación, invención y reparación, en gran parte autodidacta. Su escolarización formal terminó en una escuela rural descuidada en un 4º grado. No teníamos maestros en ese momento. A los 14 años trabajaba en el bosque. Había heredado una habilidad para la mecánica de su padre. Rápidamente se hizo indispensable para los empleadores. Él superó sus fallas de alfabetización haciendo muchas preguntas. No hay tal cosa como no puedo en mi vocabulario. Así es como trabajo y no acepto no como respuesta. Y siempre sigue conduciendo hacia adelante. Esa actitud trabajó el éxito. Era un empleado valioso y respetado fuera del trabajo. Se convirtió en el jefe de la Asociación de Captura de Brunswick. También inventó y patentó una trampa animal humana. Al necesitar un pasatiempo al jubilarse, abrió un criadero de peces. Pronto estaba ganando $1 millón al año. Todo sin poder leer ni escribir. Inspirado por su entrevista en Oprah, Vital tenía un nuevo objetivo, para escribir su autobiografía. Solo tenía que descubrir cómo contarlo. Eso comenzó 6 años de lucha. Intentó primero usar una computadora, luego tuvo que hacer que el software de reconocimiento de voz entendiera su acento. El resultado fue un libro publicado justo a tiempo para su cumpleaños número 80. Para mí es la mayor aventura de la historia. El título del libro, Un mensaje para ti. Por su propia cuenta tenía curiosidad al punto de la travesura. Una vez pasó horas sentado en los huevos de la gallina del vecino para ver si podía incubarlos. Incendió un granero solo para ver qué haría.
Exasperó a su maestro. El niño está al revés. Todo lo que hace es hacer preguntas. La maestra se quejó. Tonterías, dijo la madre del niño. Le enseñaré yo misma. Tenía solo 3 meses de escuela formal. Pasó los días de su infancia leyendo los libros de la biblioteca y realizando obsesivamente experimentos de química en el sótano. Para financiar sus experimentos, a los 12 años aceptó un trabajo como chico de noticias en un tren. Se enseñó a sí mismo el código Morse hasta 18 horas por día antes de conseguir trabajo como operador cuando tenía 15 años. Para entonces había dado cuenta de que estaba perdiendo la audición, pero con la telegrafía descubrió que la sordera le daba una ventaja. Jugó con instrumentos para mejorarlo. En 1869, Edison llegó a Nueva York sin dinero. En busca de trabajo fue una época de dificultades. Luego inventó un ticker de acciones, el antecesor de las máquinas modernas. La invención de esta máquina le dio a Edison $40,000. Es la tienda de muebles para el hogar más grande del mundo. Tiene 300,000 metros cuadrados. Ese negocio fue resultado de una inversión de $500 por Roy Blukin. En 1936 comencé mi negocio de mueble con $500. Esta mujer salió de Rusia en el año 1921. Llegó a los Estados Unidos en barco. No podía hablar una palabra en inglés. Tenía una etiqueta alrededor de su cuello en la que estaba escrito el nombre de la ciudad a donde debía ir. La Cruz Roja la ayudó a llegar. Después de 2 años todavía no podía hablar inglés. Ella se sintió estúpida. Su hija, al volver de la escuela a casa, le enseñaba inglés a su madre por las noches. Después de 16 años, había ahorrado $500 vendiendo ropa y cosas usadas. Fue a una ciudad y compró mercancía por valor de $2,000. Durante todo el viaje de regreso a casa en tren, le preocupó pagar la deuda de $1,500. Así que llegó a casa, sacó el sofá, la cama, el frigorífico de su propia casa para venderlo de inmediato, para poder pagar la deuda rápidamente. Los rivales intentaron impedir que comprara a los proveedores. Fue a los tribunales 4 veces. Porque la empresa de alfombras intentaron evitar que vendiera con descuento. Se defendió sin abogado. Ella le dijo al juez, pago $3 por metro por esta alfombra. Juez, dígame cuánto quiere que le robe a la gente. El juez le compró una alfombra al día siguiente. Ella puso a todos a la quiebra. Dijo que nunca había tenido deudas desde que pidió prestado esos $1,500. Trabajó hasta la edad de 103 años, murió a los 104 años. Ella nunca había visto un balance general, no sabía lo que significaba la palabra contable, pero si le dijeras lo grande que era una habitación, ella te diría cuántos metros cuadrados tiene. Pero el remate es, esta mujer no podía ni leer ni escribir. Ella nunca fue a la escuela un día de su vida. Soy el mejor operador de este país, no estoy fanfarroneando. Lo hago con sentido común, no sé educación ni los porcentajes. ¿Eras académico en la escuela? ¿O no? De ningún modo. No tenía idea, me costó incluso escribir la fecha en la parte superior de la página. No disfruté la escuela, fue incómoda para mí. Siempre estaba en problemas porque no tenía la capacidad de aprender nada. ¿Eres disléxico? Sí, en aquellos días me llamaban al revés. Entonces no aprendiste nada en la escuela. No, me daba vergüenza, pero no podía escribir, no puedo escribir ahora, no puedo deletrear. Puedes leer. Podía leer desde que tenía 27 años. Mis matemáticas están de moda, soy muy bueno con los números. El hecho de que un propietario billonario de un imperio minoritario haya dejado la escuela sin calificaciones y no pueda leer ni escribir no me sorprende, porque yo también soy prácticamente disléxico. En última instancia, creo que los clientes son los padres, ni siquiera los estudiantes.
El problema que tenemos en este país es que el cliente se fue. Los padres dejaron de prestar tanta atención a la escuela. Lo que sucedió es que las madres comenzaron a trabajar, no tenían tiempo para pasar reuniones y ver la escuela. Las escuelas se hicieron mucho más institucionales. Lo que sucede cuando un cliente se va y un monopolio tiene el control, que es lo que sucede en nuestro país, es que el nivel de servicio casi siempre baja. Cuando solo había una compañía telefónica en este país, recuerdo haber visto una pegatina en un automóvil. Decía, no nos importa, no necesitamos preocuparnos. Eso es lo que es un monopolio, eso es lo que era IBM. Definitivamente es el sistema escolar. Lo más caro que la mayoría de la gente compra en su vida es una casa. La segunda cosa más cara, generalmente, un automóvil. El automóvil promedio cuesta entre 16,000 y 20,000 dólares. El automóvil promedio dura aproximadamente 8 años antes de comprar otro. Aproximadamente 2,000 por año. Su hijo va a la escuela por aproximadamente 8 años. A la gente no le gusta cambiar de escuela, es un compromiso de 8 años. ¿Qué gasta el estado de California por estudiante por año? Alrededor de 4,400, más del doble que un automóvil. Cuando compras un automóvil tienes mucha información disponible para tomar una decisión y tienes muchas opciones. General Motors, Ford, Toyota, Nissan, todos se anuncian como locos, no puedes vivir un día sin ver 5 anuncios de autos. Parecen fabricar estos autos de manera tan eficiente que puede permitirse tomar parte de mi dinero y anunciarlo a otras personas, para que todos sepan todo acerca de estos autos, porque hay mucha competencia y hay una garantía, así es. Pero en la escuela las personas no sienten que están gastando su propio dinero, sienten que es gratis. Nadie hace compras comparativas. Si deseas colocar a su hijo en una escuela privada, no puedes sacar los 4,400 por año de la escuela pública y usarlo. Si el gobierno les diera a los padres un cupón de 4,400 que podrían gastar en cualquier escuela acreditada, entonces la escuela comenzaría a comercializarse como locos para los padres. En segundo lugar, creo que deberían comenzar muchas escuelas nuevas. Las universidades como Stanford podrían capacitar a las personas para comenzar las escuelas. Muchos graduados de enseñanza ideales y enérgicos de 25 años se unirían con graduados de negocios para comenzar la escuela. No solo irían a iniciar negocios. Silicon Valley. Creo que lo harían mejor que los maestros de las escuelas públicas. Vería que la calidad de la escuela aumenta debido al mercado competitivo. Muchas de las escuelas públicas irían a la quiebra, no hay duda al respecto. Sería doloroso para los primeros años, pero eso es mucho menos doloroso que ver a los niños pasar por el sistema escolar actual. La mayor queja es que las escuelas elegirían a los mejores niños y los niños malos se irían justo al peor escuela. Para mí eso es como decir que todos los fabricantes de automóviles fabricarían automóviles tipo Mercedes y nadie fabricaría automóviles de 10,000. En realidad creo que el mercado de automóviles es más interesante, competitivo en este momento en el automóvil de 10,000. Tienes un doctorado en ingeniería eléctrica, ¿es cierto? Sí. ¿No es cierto también que nunca tuviste trabajo? Nunca. Pasé 8 años en la universidad obteniendo un doctorado. Al final de este tiempo me ofrecieron 32,000 por año. En ese momento era un salario generoso, pero mi posible empleador no sabía que acababa de hacer un negocio inmobiliario con una ganancia de 35,000. Recuerdo haber pensado, ¿por qué alguien trabajaría 40 horas a la semana durante 50 semanas por 32,000 cuando en una semana puedo ganar 35,000? Así que decidí hacer bienes raíces y nunca he tenido un trabajo. Beatriz desarrolló una intensa pasión por el arte. Su familia le consiguió una dama para ayudarla con sus dibujos.
Incluso al principio sus dibujos mostraron un talento extraordinario. Estas flores fueron dibujadas cuando solo tenía 9 años. Porque no puedo estar contenta de mirar, no puedo descansar, debo dibujar, no importa cuán pobre sea el resultado. A los 10 años llenó la página de su libro con animales ya vistiéndolos. No quiero lecciones, quiero practicar. Espero que no sea el orgullo lo que me opone a la enseñanza, pero esto no se puede enseñar. Gracias a Dios, mi educación fue descuidada. Nunca me enviaron a la escuela. Hubiera destruido algo de mi originalidad. Ella era fascinante para los niños. Ella solía escribir cartas ilustradas. Un día la señorita Potter preguntó si podían prestarle sus cartas para ayudar a trabajar en su libro. Beatriz estaba profundamente herida por los rechazos y los contratiempos. Entró en un campo donde no había académico para frustrarla, donde no era una ventaja ser mujer y sin educación formal. Ella mantuvo, crió e incluso disecó los animales que presentaba. Como nadie publicaba su trabajo, ella misma publicó el primer libro, la historia de Peter Rabbit. Le costó 14 libras. Solo más tarde, un editor de libros publicó el libro. Nunca esperé encontrarme dando consejos a las personas que se gradúan de un establecimiento de educación superior. Nunca me gradué de tal establecimiento, ni siquiera comencé la educación superior. Me escapé de la escuela lo antes posible, cuando la perspectiva de 4 años más de educación forzada antes de la libertad parecía sofocante. Salí al mundo y yo escribí. Me convertí en un mejor escritor cuando más escribía. Acababa de leer lo que escribía y me lo pagaron, ¿o no? Una carrera implica que tenía planeado algún tipo de carrera, nunca lo hice. Lo más cercano que tenía era una lista que hice cuando tenía 15 años de todo lo que quería hacer. Escribí una novela para adultos, un libro para niños, un cómico, una película, grabación y audiolibro, escribir un episodio del Doctor Who. No tenía una carrera, solo hice lo siguiente en la lista. Aprendí a escribir escribiendo. Solía hacer cualquier cosa, siempre que pareciera una aventura, y parar cuando sentía como un trabajo. Observé a mis compañeros y a mis amigos y a los mayores que yo. Veía lo miserable que era alguno de ellos. Los escuché decirme que no podían imaginar un mundo en el que pudieran hacer lo que siempre quisieron, porque ahora tenía que ganar una cierta cantidad de dinero cada mes, solo para mantenerse donde estaban. No podían hacer las cosas que importaban y realmente querían hacer, y eso parecía una tragedia tan grande como cualquier problema de fracaso. Así que inventa tus propias reglas. Alguien me preguntó cómo hacer algo que ella pensó que sería difícil. Le sugerí que fingiera que era alguien que podía hacerlo. He estado haciendo una lista de las cosas que no te enseñan en la escuela. No te enseñan a amar a alguien, no te enseñan a ser famoso, no te enseñan cómo ser rico o cómo ser pobre, ya no te enseñan cómo alejarte de alguien que ya no amas, no te enseñan cómo saber qué está pasando en la mente de otras personas, no te enseñan qué decirle a alguien que está muriendo, no te enseñan nada que valga la pena. No eras terrible en la escuela. Yo era disléxico. No entendía el trabajo escolar. Ciertamente habría fallado la prueba de coeficiente intelectual. Es una de las razones por las cuales dejé la escuela cuando tenía 15 años. Si no estoy interesado en algo, no lo entiendo. Me encanta aprender, soy increíblemente curioso y me encanta luchar contra el estatus y cambiarlo.
Veo la vida como un largo proceso de aprendizaje. Algunas cosas extrañas sucedieron antes en tu vida. Hay una historia de tu madre, supuestamente te dejó en un campo cuando tenías 4 años y te dijo que caminaras a casa. Ella sintió que teníamos que estar de pie sobre nuestros pies desde una edad temprana. Ella hizo cosas por las cuales hoy estaría arrestada, como sacarnos del auto y decirnos que encontráramos el camino a la casa de la abuela, aproximadamente 5 millas. Nunca se nos permitió mirar televisión. Si esperas mucha eficiencia financiera en la educación superior estadounidense, estás aullando al viento. El monopolio y la burocracia tienen efectos en todas partes y las universidades no están exentas de ello. Hay derechos para los jóvenes. Gastamos 6.000 millones al año educando a 50 millones de niños en las escuelas públicas entre el jardín de infantes y el 12º grado. Solo piensan que es eso como un derecho. Nadie habla nunca de eso. Si tenemos problemas con nuestro sistema escolar no es porque seamos baratos. Hay otros problemas que contribuyen a ello. En términos de cantidad de dinero estamos en la cima. Fui miembro del consejo de una universidad donde la dotación aumentó de 800 a más de 1.000 millones. No vi que el costo de la matrícula bajara. No vi que aumentara el número de estudiantes. Nada subió, excepto por el salario de los profesores. Sí, de 8.000 a 1.000 millones y gente muy decente dirigía el lugar. Cuando lees sobre las dotaciones de las grandes escuelas, y algunas de ellas son números muy grandes, el objetivo principal de las personas que administran la dotación es hacer que la dotación crezca. Esa siempre será la forma en que operan los humanos. Charlie, ¿tienes más comentarios al respecto? He hecho todos los enemigos que puedo permitirme en este momento. Es divertido para los académicos de élite en Estados Unidos decir que McDonald's es el tipo de comida equivocada. Están mal en esto y en aquello y los trabajadores no les pagan mucho. Tengo una opinión diferente. Creo que McDonald's es una de las instituciones educativas más exitosas de los Estados Unidos. Toman personas y les dan un primer trabajo, lo que le permite obtener un segundo trabajo. Hacen un muy buen trabajo educando a los jóvenes con problemas para que sean buenos y probablemente tengan más éxito que las escuelas. Entonces soy un gran administrador de McDonald's. Esas personas están aprendiendo muy buenos hábitos. Tienen que aprender a contar dinero preciso y tienen que aprender a sonreír a las personas y tener clientes felices. Charlie y yo pasamos por el sistema de escuelas públicas. ¿Crees que es importante para la familia estadounidense que sus hijos pasen a la universidad y la educación superior? Depende de las personas, pero en general, invertir en ti mismo es lo mejor que puedes hacer. Cualquier cosa que mejorar tu talento nadie puede quitar. El gobierno puede tener enormes déficits y el dólar puede llegar a valer mucho menos. Pueden suceder todo tipo de cosas, pero si tienes talento y has maximizado tu talento, tienes un activo excelente. No significa que todos deberían ir a la universidad. Significa cualquier forma que puedas encontrar para mejorar usted mismo. Las habilidades de comunicación son tremendamente importantes. Pagué $100 por un curso de Carnegie. Valió la pena como un título universitario, al menos eso creo. Es por cualquier medida. El señor Lee es uno de los gigantes del mundo de los negocios. Era un refugiado de la guerra en Hong Kong. Posee puertos en ambos extremos del Canal de Panamá. La empresa produce petróleo en los Estados Unidos y opera telecomunicaciones en el Reino Unido. ¿Creciste pobre? ¿Tenías que dejar la escuela cuando era joven? ¿Cómo te educaste y cómo aprendiste negocios? Tenía 9 años cuando ingresé a la escuela secundaria. Estaba trabajando y estudiando al mismo tiempo. Entonces fue una carrera contra el tiempo aprender más. En cualquier industria en la que me meto, compro libros sobre esa industria. Yo soy así. Esta es mi vida. Busco intensamente la superación personal.
No me detengo ni siquiera a mi edad actual. Mientras otras personas aprendieron, obtuve conocimiento. Sin dinero, para libros nuevos. Compré libros viejos, libros de textos antiguos utilizados por los profesores. Solo tenía un diccionario y los libros que estudiaba. Cuando terminé un libro lo cambié por otro viejo para estudiar. Estaba trabajando para mi futuro. Tomé trabajos sin importar cuán bajos fueran. En cualquier caso, ¿qué podría ser un niño de 14 o 15 años? Pero hice mi mejor esfuerzo para trabajar y aumentar mi conocimiento. Cuando mis colegas fueron a jugar, yo fui a estudiar. Todos habíamos recibido muy poca educación, pero seguían siendo los mismos, mientras que yo estaba cada vez más informado. Estábamos haciendo un trabajo similar, pero me esforzaba por mejorar todo el tiempo. Nunca he dicho que exista un enfoque único para todos. Cuando Bill Gates tenía 13 años te dijo, un día vamos a iniciar y ser dueños de un negocio. Bill dijo, imagínate cómo sería ser dueño de una empresa Fortune 500. Una de las ideas de Paul Allen que aprobó Bill Gates, conducir a la revolución informática. Era 1974. Paul Allen había abandonado la universidad y trabajaba en Boston. Cuando era joven las computadoras eran muy caras. Mi amigo Paul Allen y yo nos colocábamos en una universidad de Washington donde teníamos computadoras que no se usaban por la noche. Muy pocas personas estaban expuestas a las computadoras. Tuvimos que salir de nuestro camino. Tuvimos suerte de tener alguna exposición a las computadoras. Dejaste Harvard. ¿Alguna vez has pensado que su vida podría haber sido mejor si hubiera obtenido su título de Harvard? Creo que fue una pena que no pudiera quedarme allí, pero no creo que me perdiera ningún conocimiento, porque fuera lo que necesitaba aprender, todavía estaba en modo de aprendizaje. No lo vi como riesgoso, lo vi como un pasatiempo divertido. Incluso cuando fui a la universidad que no terminé, pero pasé un tiempo en Cambridge, Massachusetts, mi pasión era hacer un negocio. Nunca sentí que fuera arriesgado. Si Microsoft hubiera fallado, podría volver a la escuela y terminar mi carrera. He estado esperando más de 30 años para decir esto. Papá, siempre te dije que volvería y me graduaría. Quiero agradecer a Harvard por este honor. Cambiaré de trabajo el año que viene. Estaré feliz de finalmente tener un título en mi currículum. Estoy feliz de que me hayan llamado el desertor más exitoso de Harvard. Hice lo mejor de los que fallaron. Pero también quiero ser reconocido como la persona que consiguió que Steve Ballmer abandonara la escuela de negocio. Soy una mala influencia. Por eso me han invitado a hablar en su graduación. Si hubiera hablado en su orientación, pocos de ustedes podrían estar aquí hoy. Harvard fue una experiencia fenomenal para mí. Solía asistir a muchas clases a las que no me había inscrito. Siempre había mucha gente en mi dormitorio, a altas horas de la noche, discutiendo cosas, porque todos sabían que no me preocupaba levantarme por la mañana. Uno de mis mejores recuerdos de Harvard fue enero de 1975. Hice una llamada telefónica a una empresa que estaba fabricando la primera computadora personal del mundo. Les ofrecí vender el software. Me preocupé que se dieran cuenta de que solo era un estudiante en un dormitorio y me colgaran. En cambio dijeron, no estamos listos. Ven a vernos en un mes. Fue algo bueno porque aún no había escrito el software,
A partir de ese momento trabajé día y noche en el proyecto que marcó el final de la formación universitaria. Fue el comienzo de un viaje extraordinario con Microsoft. A lo largo de mi infancia hice cosas que realmente quería para mí. Juegos, un reproductor de música. Cuando estaba en la universidad hice productos que me permitieron conectar con la gente y la comunidad que me rodeaba. Cuando tenía nueva idea la ponía a hacer muy rápido porque ya tenía esa experiencia previa. Construí la primera versión de Facebook durante el periodo de estudio privado de 3 semanas que nos dio la Universidad de Harvard antes del examen final. Harvard canceló este periodo, es impactante. Tanto Microsoft como Facebook se iniciaron durante ese periodo de estudio privado. A Harvard le gusta cancelar las cosas que funcionan. Usé este periodo de estudio para escribir la primera versión de Facebook, pero luego 2 días antes de un examen no estaba listo para el examen. El examen consistió en conocer el significado histórico de algunas obras de arte. Tenía que escribir sobre unas obras de arte que te mostraran. No había ido a la clase en todo el año. Yo había estado programando. Así que estaba en un gran problema. Así que descargué todas las imágenes e hice un sitio web que mostrara las imágenes al azar y tú podrías contribuir con tus notas. Entonces pude ver lo que otras personas habían aprendido trabajando duro. Envié un enlace por correo electrónico a todas las participantes de mi curso. Dije, hola chicos, creo una herramienta de estudio. En 1 hora la gente había llenado el sitio web con información, lo hice bien en el examen. Tenía 19 años cuando comencé Facebook. No sabía nada de negocios. ¿Cómo aprendiste? De la gente que me rodea, pero sucedieron muchos errores. La educación financiera es muy importante. Creo que es una tontería que el sistema escolar diga que vayas a la escuela para conseguir un trabajo seguro y protegido, cuando los trabajadores se exportan al extranjero tan rápido. Nunca he entendido por qué el sistema escolar no nos enseña sobre el dinero. ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué? Ya sea rico o pobre, inteligente o poco inteligente, todos vamos a usar el dinero. Debido a que la escuela no nos enseña sobre el dinero, muchas personas tienen problemas financieros. No culpo a Wall Street ni a los asesores financieros, culpo a nuestro sistema educativo. Debido a que la gente no tiene mucha educación financiera, en la escuela la gente la aprende de su familia. Los pobres le dicen a sus hijos que el gobierno se ocupará de ellos. La clase media dice que tiene una buena educación, un buen trabajo, bien remunerado, una casa y una pensión. Son inversionistas pasivos. Un inversionista pasivo es alguien que pasa su dinero a alguien que espera y reza que sea un experto. Los pobres no son inversionistas. La diferencia es que mi padre rico me enseña que debería ser un emprendedor como Bill Gates y Oprah, y debería ser un inversionista activo como Warren Buffett y Donald Trump. Un inversionista pasivo es alguien que corre diciendo, tengo 25,000, ¿qué debo hacer con eso? Lo primero, si yo fuera tú, mantendría la boca cerrada, porque alguien te dirá qué hacer con ese dinero y te va a decir que se lo des. Una de las razones por la que mi padre pobre, era un buen hombre, pero tenía el vocabulario de un maestro de escuela. Pensaba que las preposiciones y la gramática eran importantes. Nunca he ganado $1 con la gramática y las preposiciones. Cuando sales de la escuela, como dijo mi padre rico, su banquero nunca ha pedido ver sus boletas de calificación. Un banquero nunca me dijo, ¿a qué universidad fuiste? ¿Eras un estudiante A o eres un estudiante B? Nunca preguntan eso. Me di cuenta de que todo el mundo es un genio, excepto en la escuela. Hay ciertas personas a las que se les considera genio en la escuela. Podía hacer física avanzada cuando estaba en el jardín de infancia, pero en el mundo real son incompetentes. Este tipo no distingue de su mano izquierda de su mano derecha. No podía jugar al béisbol. ¿Cuántos de ustedes conocieron a alguien así? Me di cuenta de que todo el mundo tiene genio.
Lo que representa el genio es esto. Genio en nosotros, Dios creó a todos los animales de la tierra para que tuvieran una ventaja especial. Los pájaros pueden volar, las cucarachas no pueden matarlas. Entonces, si los animales tienen ventajas especiales, nosotros también. Tiger Woods no sería un genio en jockey. Es demasiado grande, definitivamente no sería un buen jinete. Mira a Mick Jagger. Fue a la escuela para ser un contador, pero se convirtió en multimillonario al estar en una banda de música, los Rolling Stones. Oprah triunfó en televisión. Encuentra ese entorno donde sale tu genio. Mi genio no se manifestó en el mundo empresarial. No me gusta besar el trasero de las otras personas. No escribo bien, ni leo muy bien. Reprobé la escuela 2 veces cuando tenía 15 años y cuando tenía 17 pensé que era estúpido. Me dolió. Mi padre era el director de la educación del distrito y su hijo parece un idiota. Pero mi punto es que no encontré en que era bueno hasta que tuve el coraje de encontrar el entorno en que surgió mi genio. ¿Eso tiene un sentido para ti? Y hoy tengo uno de los 3 mejores libros de la historia de New York Times. Solo 2 libros vendieron más que los míos. Uno es La alegría del sexo, que puede ser difícil de superar. Sigo siendo pésimo escritor. Mi genio fue aplastado en la escuela. Me va bien en la calle. Allí es donde salió mi genio. La inteligencia es no hacer lo que te dicen. En su lugar encuentra de dónde sale tu genio. La educación se ha convertido en un sustituto de pensar en el futuro. El sistema educativo está orientado a ir a la universidad, pero el problema es que la vida no termina en la universidad. Es de esperar que vivas mucho tiempo después de la universidad y hagas muchas cosas después de la universidad. Vivimos en una sociedad donde hay mucha ansiedad por el futuro, por lo que invertimos cada vez más dinero en la educación durante los últimos 30 años como una forma de enfrentar esta ansiedad, donde si ingresas a la universidad adecuada serás salvo. Digo que la universidad es tan corrupta como la era la Iglesia Católica hace 500 años, cobrando a la gente cada vez más un sistema de indulgencia. Luego le dices a la gente que si obtiene un diploma está salvo. De lo contrario te vas al infierno. Vas a una de las mejores universidades o vas a la cárcel. Necesitamos presionar contra esta idea de hace 500 años. Hoy la única forma de salvar es obteniendo un diploma de la universidad. Espero que en el futuro haya muchos tipos diferentes de cosas productivas para que la gente haga. Si defines la tecnología como hacer más con menos, la educación es quizás el aspecto más antitecnológico de la sociedad. Obtendrás lo mismo siempre, a un precio más alto. El costo real de la educación desde 1980 ha aumentado alrededor de un 400% después de la inflación. No está claro que la calidad haya subido. Las universidades han descubierto que pueden cobrar más cada año. Porque no han habido más resistencia a estos aumentos de precio, porque no se imaginan un futuro alternativo. Existe la idea de que las personas con talentos deberían ir a las mismas universidades, aprender las mismas cosas, seguir el mismo tipo de carreras. Ciertamente estamos en una burbuja educativa. Las burbujas se caracterizan por cosas que cuestan más de lo que valen. Se caracterizan por una intensa dinámica social psicológica. Por esto es muy difícil para la gente sugerir que no deberías ir a la mejor universidad a la que puedas ingresar, porque la gente no sabe qué más hacer. Hay una falla de imaginación de un futuro alternativo. Las burbujas también se caracterizan por abstracciones alejadas de la realidad. La educación mundial en sí misma es este increíble relleno abstracto. ¿Qué es lo que estás aprendiendo específicamente? La educación es una decisión de consumo, donde es una especie de fiesta de 4 años. Tal vez sea una combinación de una mala inversión y una mala decisión de consumo, cuando la gente piensa que está invirtiendo, consumiendo.
Al igual que la burbuja inmobiliaria, la gente se felicita por comprar una casa muy grande con piscina y la llama una decisión de inversión inteligente. Pero quizás más que inversión o consumo, quizás sea mejor entender la educación como una póliza de seguro, donde probablemente no valga la pena el precio que la gente paga por él, pero tiene miedo de caer por la grieta de la sociedad. A medida que la grieta apunta más, pagamos cada vez más seguros. Esa es la forma en la que se anuncian. La realidad es que es exactamente lo contrario de una póliza de seguro. Es un torneo de suma cero loco. Lo único que realmente importa es ingresar a las mejores universidades, donde un diploma de una universidad de tercer nivel es realmente un sombrero de tontos disfrazado. En esencia es quizás un torneo de suma cero disfrazado, de seguro general. Creo que eso es increíblemente disonante. La educación se acerca a una crisis de algún tipo. Ya no funciona la mayoría de los estudiantes de clase media, que están acumulando enormes deudas para ir a la universidad, así que habrá un enorme precio. Hay un punto sutil en el que algo que no es muy bueno se convierte en una estafa total. ¿Qué sentido tiene invertir en su programa de doctorado cuando existe la sensación de que ninguno de los graduados volverá a conseguir trabajo? De muchas maneras se ha convertido en esta increíble estafa. Es difícil saber qué piensan realmente la gente que está dentro. Se asume en educación que todos somos más o menos similares, por lo que si se mira que también le va a un graduado de Harvard en comparación con otros graduados, se demuestra que tan buena es la educación en las mejores universidades. Entonces, si decimos que los graduados de Harvard ganaron el doble de dinero que los graduados universitarios normales, se supone que esto es una prueba de lo excelente que es la educación de Harvard. La realidad es que es una superselección y hay señalización, aprendizaje de muy poco valor agregado. Es solo la selección, no el valor que se le agrega al aprender. La forma más obvia de ilustrar esto sería que si las mejores universidades de los Estados Unidos, lo más natural para ellos es aumentar el número de matrículas y está ofreciendo una educación tan excelente. ¿Qué tipo de producto es donde no aumenta la cantidad de personas que lo usan? El único producto en el que puedo pensar en el que limitaría tanto el acceso sería una discoteca, que es otro producto de suma cero basado en la exclusión. Existe esta noción que realmente no podemos entender, pero el gobierno siempre tiene la razón, nuestros maestros siempre tienen la razón. No podemos entender, pero nuestro clero siempre tiene la razón, que deberíamos usarlo como lo único faros en la vida. No intentes resolver estas cosas por tu cuenta porque no eres lo suficientemente inteligente. Solo encuentra a los expertos apropiados y sigue su luz. Creo que hemos nacido esclavos de la razón y el razonamiento. Es superado por un proceso de tratar de complacer a nuestros maestros. Creo que tenemos dos fundamentales conductores en nuestras vidas. Queremos ser amados, queremos complacer a las personas y sabemos pensar, sabemos razonar. Y estas dos cosas a menudo están en conflicto porque se nos pide que creamos que ciertas cosas son correctas. A menudo nos estamos conformando con una moda, averiguar qué quiere el grupo y luego conformarse con él porque queremos ser aceptados y amados. A menudo hay tensión entre eso y esto otro, fundamental en nosotros. ¿Cuál es la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la habilidad de venir a conclusiones sobre lo que funciona y lo que no funciona, lo que es justo e injusto, lo que está bien y lo que está mal? Y cuando la moda y la búsqueda del amor está de moda, conflicto con la razón con demasiada frecuencia, la moda y la búsqueda del amor ganan.
En mi caso no lo hizo. El éxito académico es una ventaja, pero de ninguna manera asegura el éxito en los negocios. Si eres un estudiante sobresaliente, podrías ser razonablemente exitoso en los negocios. Puede que no estés entre las personas más exitosas en negocios o en ciencias. Los estudiantes con todos los grados A sin duda tienen talento, pero tal vez serían mejores si obtuvieran A en física y matemática, pero reprobaron una clase donde el profesor fue horrible, o si obtuvieron un grado C en sociología, donde no era necesario siempre esforzarse si no tiene sentido poner el esfuerzo. Lo que buscamos al contratar personas es aptitud en física, matemática, música, lo cual es muy importante correlacionar con las matemáticas, pero también las personas que hacen juicios sobre dónde van a invertir su tiempo. Hay una historia maravillosa sobre este chico que estaba en la cima de su clase, pero renunció una semana antes de la graduación. Fue ese juicio interesante que hizo para rescatar lo que curiosamente lo distingue de los otros graduados que hemos contratado. Él toma sus propias decisiones. Esa es una cualidad muy útil. Creo que las corporaciones necesitan una combinación de personas. Esperemos que todas tengan talento. Algunos de ellos quieren complacer, son fáciles de administrar. Otros son conducidos por un tambor que solo ellos pueden escuchar constantemente, cuestionar mi sabiduría. No serán tímidos para desafiarme y espero que me impidan cometer errores. Probablemente la parte más importante de mi personalidad para determinar mi éxito ha sido mi cuestionamiento en la sabiduría convencional. Y eso puede ser muy doloroso en términos de tu relación con tus padres y tus maestros. Es enormemente útil en la vida. Cuando era joven tenía algunos maestros que pensé que me contaban cosas que no eran ciertas y cuando traté de hacer preguntas que no estaban interesadas debatir con un niño, solo querían que repitiera lo que me dijeron. Eres inteligente si repites exactamente lo que digo. Tuve un gran problema con eso. Tenía una mezcla de profesores. Algunos fueron maravillosos, otros horribles. Los malos ejemplos son útiles, los buenos ejemplos son útiles. Los horribles maestros cumplieron un buen propósito. Me enseñaron a interrogar a los expertos.